Porque la gente de la derecha de este país dice, pero ¿y qué dice este diario? Este diario casi como que no tiene importancia. Ah, no tiene importancia. Pero cuando el diario El Debate denunciaba determinados vínculos económicos del gobierno de Correa con el movimiento Podemos de España, y esto lo denunciaron en España y fue todo un suceso. ¿Quién fue el que denunció este tema? El diario El Debate. O sea, cuando el debate está al servicio de la derecha, entonces vale. Pero cuando el debate dice algo en contra de un gobierno de la derecha, entonces hay que descalificarlo. Y entre la comitiva está la embajadora extraordinaria del Ecuador y plenipotenciaria del Ecuador ante el Reino de España. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras un embajador o embajadora en cualquier parte del mundo va acreditada, primero tiene que presentar cartas credenciales. Vilma Andrade no podía presentarse en calidad de embajadora porque no presentó credenciales. Es tan elemental como eso. Lo que pasa es que en el Ecuador a veces pensamos que da lo mismo Chana que Juana, que es cuestión de decir, vea, déjele nomás pasar, como es en el Ecuador, déjele pasar o que alguien se acerque al guardia, pase nomás, ella va a ir con nosotros. Eso no es así en diplomacia. Lo acompañó a Daniel Noboa Sin, los hermanos Emiliano y Juan Pablo Kronfle, hijos de Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, eso explica las relaciones ultra, súper estrechas que tiene Daniel Noboa con Henry Kronfle. Y eso explica la actitud sumisa y servil que tiene el presidente de la Asamblea Nacional para con el presidente de la República, que le facilita todo. Prácticamente, yo le he invitado y le he dicho, ¿por qué no renuncia y va a formar parte del gabinete de Noboa? Pues si usted está fungiendo como el principal, la persona que más apoyo le da a Noboa dentro de la Asamblea Nacional. El tema es que el jovencito, por decirle una palabra muy suave, no sabe dónde está parado. Y él está pretendiendo que no está fungiendo de presidente del Ecuador, sino de dueño de la Clementina, de la hacienda bananera que tenían los Noboa, o que tienen los Noboa. Entonces él cree que está en su tierra, está en su guarida y que él puede hacer lo que le da la gana. Está en otro país, que es España, y obviamente en otro país no se puede dar el lujo de hacer lo que le da la gana. No se puede dar el lujo porque le sale la bigotera al revés. A ver, va a la entrevista, luego de la entrevista, tras haberse reunido con el rey y con el presidente del gobierno español, decidió irse de fiesta a un restaurante en Madrid. A ver, una figura pública tiene que guardar el sentido de las proporciones. No puede darse ese tipo de lujos. Entonces se mandó de farra y por eso gritó cuando lanzaba billetes al aire. Esto lo dice el diario El Debate de España. Y voy aquí a hacer una pequeña explicación. Porque la gente de la derecha de este país dice, pero ¿y qué dice este diario? Este diario casi como que no tiene importancia. Ah, no tiene importancia. Pero cuando el diario El Debate denunciaba determinados vínculos económicos del gobierno de Correa con el movimiento Podemos de España, y esto lo denunciaron en España y fue todo un suceso. ¿Quién fue el que denunció este tema? El diario El Debate. O sea, cuando el debate está al servicio de la derecha, entonces vale. Pero cuando el debate dice algo en contra de un gobierno de la derecha, entonces hay que descalificarlo. O sea, eso se llama maniqueísmo. Entonces, ¿qué dice el diario El Debate? Que además amenazó que si le siguen diciendo que no ha dicho la verdad, que él va a dar pruebas de todo esto. El presidente, cuando dijo llévenme de farra, comenzó a lanzar billetes al aire que sacaba de un fajo metido en su bolsillo. A ver, esto no es así nomás, amigos. O sea, no creo que a nadie en el Ecuador o en cualquier parte del mundo se vería y se aceptaría que una persona saque del bolsillo y lance billetes al aire. Es una ofensa, es una provocación,
es una forma de actuar repudiable. Porque además, ¿por qué en vez de lanzar al aire los billetes, por qué no pagas la deuda al Ecuador, al SRI? ¿Por qué no pagas? ¿Por qué no pagas? Entonces, pero el arte de la prepotencia, mis billetes, me sobran billetes, me sobran. Entonces lanzó los billetes al aire. Luego hay un hecho que la prensa, y más que la prensa, los medios en el Ecuador lo han detallado poco. Yo ya este tema lo he abordado. Estuvo, obviamente, porque era un invitado, era un presidente de otro país, tenía a su cargo la protección de la escolta de los agentes de la Guardia Civil Española. 15 agentes lo estaban escoltando. Entonces, con base en lo que pasó, cuando se vio la descomunal farra que realizó, el gobierno español dijo que los agentes españoles no estaban para proteger actividades de ocio, de copas. O sea, está bien que lo protejan si está yendo, que no le va a dar, no va a tener la menor idea de ir a ver un museo, el Museo del Prado en Madrid. No, ¿qué va a querer ir a ver? Lo que quiere es tomar, emborracharse y quién sabe ir más allá con la borrachera. Él no está para ir a hacer una visita importante que digan, bueno, ahí hay un presidente que se interesa por la cultura española. Entonces, se fue de farra, y esto es lo que le critican, entre otras cosas. Pero hay un tema que es importante verlo. Dice la nota de prensa del diario El Debate de España, que en paralelo a la presencia de estos policías de la Guardia Civil Española, en paralelo también estuvieron presentes 14 personas de la seguridad ecuatoriana. 14 personas. Nunca se ha visto en el Ecuador que un presidente viaje con un séquito de 14 agentes policiales o militares. Nunca se ha visto. Y entonces viene el tema. ¿Y cómo viajaron? ¿Con qué autorización viajaron? Porque el decreto ejecutivo que emite el presidente, en ese decreto no consta nadie de los que iban a viajar para esa cuestión. Entonces, ¿qué nos hace ver? Que esa gente viaja, posiblemente, utilizando gastos reservados. Y aquí un llamado al Contralor General del Estado que lo estamos mirando. Cuidado con que apruebe gastos reservados de esta naturaleza. Entonces, 14 policías del Ecuador que van allá. Y obviamente ya se puede ver lo que pasó. Por eso es la molestia, la inicial molestia del gobierno de España. El ministerio, voy a leer textualmente lo que dice la nota del diario El Debate, hizo hincapié en que los recursos de seguridad estaban destinados a la agenda oficial y no para actividades de ocio nocturno. Clarito, o sea, el gobierno español le dijo en la cara lo que estaba pasando. Pero allí no queda todo. Hasta allí, buena parte de los ecuatorianos conocen lo que pasó. Pero el tema va mucho más allá. ¿En qué sentido? Que el presidente del Ecuador, en su decreto número 133 del 23 de enero del 2024, integra la comitiva oficial que va a participar en la Feria Internacional de Turismo y otras actividades de la agenda presidencial. Y entre la comitiva está la embajadora extraordinaria del Ecuador y plenipotenciaria del Ecuador ante el Reino de España. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras un embajador o embajadora en cualquier parte del mundo va acreditada, primero tiene que presentar cartas credenciales. Tiene que presentar cartas credenciales al gobierno, porque mientras no cumple con esa formalidad, no es embajadora. O sea, es una embajadora en potencia, pero no es embajadora. Pero como esta gente de este gobierno y que trabajan para este gobierno están creyendo que siguen en el Ecuador, entonces, ¿qué es lo que hacen? La señora Vilma Andrade intenta. ¿Qué es lo que dice la nota del diario El Debate? Esta parte no la destacan los medios porque está en otra nota del diario. Han ido directamente a una nota, pero no ven el espectro de toda la información.
Dice, el presidente fue recibido en la Moncloa por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde dice la nota del debate de España, donde solo podía ir acompañado por sus ministros y la embajadora Andrade, Vilma Andrade se refiere, no había presentado sus cartas credenciales, de modo que según el procedimiento diplomático aún no tenía la condición de embajadora. Pese a ello, forzó la entrada generando un impasse diplomático donde el ministro de Asuntos Exteriores español manifestó su enfado a la embajada. Andrade, o sea, Vilma Andrade, fue permitida entrar a una sala de espera, pero no a la reunión. Al terminar la reunión se acercó, aquí viene lo primero, intentó entrar pensando que con decir yo soy la embajadora, le va a decir, pero claro, ¿cómo no, señora Vilma? Pase nomás, usted es una figura del Ecuador y mundial si se quiere. Le dijeron, usted no puede pasar porque no ha acreditado todavía sus cartas credenciales. Y entonces no le dejan pasar y le tienen en una sala de espera. ¡Qué vergüenza! O sea, no tienen la más idea de lo que es el protocolo diplomático, no tienen. Pero luego mete la segunda metida de andar. Al término de la reunión se toma una selfie con el presidente Sánchez de España y con Noboa. Y esa selfie era para su consumo, pero sin ser embajadora, publica la selfie. Y eso provoca un segundo enfado del personal diplomático español por considerar una falta de respeto. Entonces, y aquí la prueba de que esto fue así también, que la señora María Sebastián Derice, que es la que tiene a su cargo el tema del manejo de los embajadores y este tipo de actos diplomáticos, pidió inmediatamente explicaciones a Verónica Peña, que era la ministra encargada de negocios de la embajada, la máxima autoridad de la embajada, porque ella sí está acreditada, pero no a la embajadora porque ella no estaba acreditada. O sea, ¿qué más quieren? O sea, la embajadora, para vergüenza de estos neófitos en materia diplomática, para estos neófitos quiere decir que son ignorantes, tuvo que quedarse en la sala de espera. Entonces, es todo un suceso lo que pasó en esto. Pero aquí viene un tema que es importante. El diario, y por favor tomen nota de todo lo que se les va diciendo. El diario El Debate de España recoge una información que es importantísima tomarla en cuenta. Que junto al presidente Noboa viajaron también y estuvieron con él su primo Leonardo Noboa y Casa y sus amigos Juan Vintimilla, nombres que hay que comenzarlos a recordar, porque si son los íntimos ya veremos qué diabluras van a hacer. Y luego lo acompañó a Noboa, esto es la noticia más importante de todo este tema. Lo acompañaron a Daniel Noboa Sin, los hermanos Emiliano y Juan Pablo Kronfle, hijos de Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, eso explica las relaciones ultra, súper estrechas que tiene Daniel Noboa con Henry Kronfle. Y eso explica la actitud sumisa y servil que tiene el presidente de la Asamblea Nacional para con el presidente de la República, que le facilita todo. Prácticamente, yo lo he invitado y le he dicho, ¿por qué no renuncia y va a formar parte del gabinete de Noboa? Pues si usted está fungiendo como la persona que más apoyo le da a Noboa dentro de la Asamblea Nacional. Y le facilita todas las alcahueterías. Voy a señalar una de ellas para que se vea que no hablo en el aire. Por ejemplo, cuando se discutía el Código Orgánico Integral Penal, las reformas, Kronfle paró que se continúe debatiendo y dijo que era importante que primero tengamos en cuenta que se lleve a cabo la consulta popular, en donde se tocan temas del Código Orgánico Integral Penal. Entonces viene el tema, ¿por qué quieres Kronfle que se trate primero en la consulta popular? Porque esa es la propaganda, ese es el anzuelo que tienen para confundir a la gente. Porque un presidente de la Asamblea Nacional tenía que decir, tenemos que tocar todo esto, porque no es necesario una consulta
una consulta popular si estos temas pueden ser absueltos por la Asamblea Nacional. Porque, como ya lo dije anteriormente, así la gente se pronuncie favorablemente en estos temas, no tienen ningún resultado efectivo en materia jurídica, porque no es que modifican nada del ordenamiento jurídico inmediatamente. Entonces ahí se ve lo que es Henry Kronfle. Pero los hijitos han sido los panas de Daniel Noboa. Pero ahí también viene la pregunta, ¿y cómo viajaron? Porque no nos olvidemos que el presidente viajó en el avión presidencial. Si en el avión presidencial viajaron personas que no integraban la comitiva, eso, escúchenme bien, ecuatorianos, eso quiere decir peculado. 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 Porque se está utilizando recursos públicos para que viajen personas que no tienen nada que ver con el gobierno. El avión es de la presidencia, el avión es del Estado, el avión no es de Daniel Noboa Sin. ¿Dónde está un asambleísta de los muchos que duermen el sueño ahí en la Asamblea Nacional, que pide información sobre quiénes integraron, quiénes fueron los que abordaron ese avión, que pidan la bitácora en la aviación civil para ver quiénes volaron en ese avión? Porque no es cuestión de que como yo soy el presidente, súbete nomás al avión, eso no se puede. Recuerden ustedes que al general Espinosa de la policía, la ministra María Paula Romo, obtuvo el decreto y le dieron de baja por haber utilizado un helicóptero de la policía para venir de Manabí a Quito con su esposa. Entonces acá es lo mismo, o sea, se monta en un avión presidencial. ¿Por dónde llegaron? No creo que llegaron los unos por un vuelo de rutina y el otro llegó en el avión Falcon. Entonces ahí tiene el tema. Pero además de todo esto, y para terminar este pequeño affair, en el restaurante Lardi de España se reunió y comió con un banquero en España. O sea, el Ecuador le paga a Daniel Noboa Sin para que vaya a entrevistarse con un banquero y no sabemos qué conversó, porque no es un banquero de los que le pueden estar prestando un crédito al Ecuador, ni mucho menos. O sea, para eso viajan. Entonces, estuvo con este banquero, ya investigaremos quién es este banquero, para decirles más o menos con quién estuvo y por qué estuvo. Ahí tienen el primer abreboca, que es la putifarra del presidente Noboa con todo lo que causó en Madrid, y el tema de la embajadora, y el tema de que no tienen la más remota, por no decir la palabra que el pueblo la conoce, la más remota idea de procedimientos diplomáticos.